Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. El ejército ucraniano entró el viernes en la ciudad de Jersón, ubicada en el sur del país junto a la desembocadura del río Dníper. La ciudad, un importante centro económico cercano a Crimea y hogar de casi 300.000 personas, había sido ocupada por los rusos durante la primera semana de guerra y poseía un alto contenido simbólico, ya que era la mayor ciudad ucraniana en ser tomada durante la ofensiva de los primeros días. Tan seguros estaban los rusos de la posición que hace menos de 2 meses, a finales de septiembre, el Kremlin anexionó formalmente a Rusia la ciudad y a toda su provincia, a pesar de que los ucranianos avanzaban con paso firme por el norte. Hoy de aquella anexión nadie se acuerda, al menos en Jersón, donde la población recibió con banderas ucranianas y europeas a los primeros soldados ucranianos que penetraron en el centro de la ciudad. El presidente, Volodymyr Zelensky, anunció la recuperación formal de la plaza, insistiendo en que los primeros en entrar eran unidades especiales del ejército, pero que llegarían más, sobre todo personal especializado en la desactivación de explosivos, ya que los ocupantes rusos han escamoteado minas en algunas infraestructuras. Zelensky también envió un mensaje a los soldados rusos y a los colaboradores ucranianos que quedaron dentro de Jersón y otras ciudades del sur que han sido tomadas, para que se rindieran prometiéndoles un trato acorde a las convenciones internacionales. La reconquista de la ciudad da a Ucrania una importante victoria antes de que se presente el invierno y las bajas temperaturas dificulten las operaciones de combate. Aparte de eso, es un recordatorio a las potencias occidentales de que el gobierno ucraniano está empleando adecuadamente y con resultados visibles la millonaria ayuda económica y militar que está recibiendo. Esto es especialmente importante ahora, en las puertas mismas del invierno y en plena crisis energética, ya que Europa se enfrenta a precios muy altos y eso podría enfriar también la voluntad de apoyar a Ucrania. Para Vladimir Putin, la retirada de Jersón supone un revés militar muy serio. Fue el propio Putin en persona quien se vanaglorió hace mes y medio de que Jersón era ya parte de Rusia y advirtió de que la defendería como tal. Pero no ha sido así. El ejército ruso se ha marchado silenciosamente y sin apenas oponer resistencia, trasladándose a la orilla opuesta del Dnieper, que sigue bajo control ruso. La caída de la ciudad no ha pillado, eso sí, por sorpresa para casi nadie. La victoria ha sido la culminación de una campaña metódicamente planificada y ejecutada que dio comienzo hace 2 meses, algo más de 2 meses a principios de septiembre, coincidiendo con la gran contraofensiva ucraniana de finales del verano. El ejército ucraniano se concentró desde entonces en atacar las líneas de suministro rusas con artillería de largo alcance suministrada básicamente por Estados Unidos. Rusia, entre tanto, ha ido desplegando tropas de élite para defender la plaza, pero quedaron aislados tras el bombardeo selectivo de un puente sobre el Dnieper hasta que la posición se tornó completamente imposible de mantener. La reconquista de Jersón deja buena parte del frente sur en la línea del Dnieper, más concretamente en el embalse de Kajovka. Es un embalse muy largo, como todos los del Dnieper, de más de 200 kilómetros de largo y unos 20 kilómetros de ancho. Esto complica los movimientos para ambos contendientes. La irrupción del invierno, de cualquier modo, no invita a pensar en nuevas ofensivas. Pero en estos momentos el prestigio del ejército ruso se encuentra en horas muy bajas y la moral ucraniana está por las nubes. La toma de Jersón este viernes, no por esperada, es menos simbólica. Yo la verdad es que cuando me enteré estaba en Valencia, lo vi en el periódico y me alegré bastante. No sabía si al final se iba a producir antes de la primavera del año próximo. Algunos decían que estaban en la misma puerta, pero las noticias que nos llegan desde Ucrania, pues la verdad es que no son muy completas en muchos casos. Nos llegan fotografías, uno no termina de creérselas todas, lo mismo con los vídeos, y hasta que algo no sucede, es decir, hasta que uno no ve las banderas y los soldados desfilando por una ciudad, pues no se lo cree del todo. Este de hecho es el segundo cambio repentino en el curso de la guerra en muy poco tiempo, en menos de 3 meses. Tras la contraofensiva ucraniana, que fue en el mes de septiembre, casi todo, parte de octubre también, pero sobre todo en septiembre, que permitió al ejército ucraniano recuperar una franja de territorio de considerables dimensiones, especialmente en el norte del país, junto a la ciudad de Kharkov. Esto lo vimos ya el mes pasado, en octubre, hice un par de bromas y también en septiembre,
con Nicolás de Pedro, no sé si lo recordáis, que la verdad estuvieron muy bien porque nos ilustró mucho, como todo con lo que se pone Nicolás, que este tema se lo tiene estudiado al día. Bien, recordemos que aquella ofensiva fue un completo éxito y permitió a los ucranianos asegurar esta ciudad, Kharkov, la segunda ciudad del país, y devolver el frente al Donbass. La reconquista de Jersón, que está en el otro extremo de la línea de frente, está en el sur, pegado ya al Mar Negro, en la misma desembocadura del Dnieper, como os decía, acaba ya con la posibilidad, al menos a corto plazo, de que Rusia arme una contraofensiva contra las ciudades de Mykolaiv y de Odessa, que son los dos principales puertos del país. Y además dos ciudades bastante grandes, especialmente Odessa. Recordemos que desde finales de febrero, estamos pensando, y sobre todo ya en marzo, que la cuestión de Odessa era, de nuevo, cuestión de días. Ya a partir del mes de mayo vimos que no iba a ser tan fácil y a lo largo del verano la ofensiva sobre Odessa, bombardeos ha tenido muchísimos, pero la ofensiva terrestre sobre Odessa se enfrió bastante. Bien, Ucrania quiere ir más allá y liberar más territorio. No por nada, sino porque es su territorio y es perfectamente justo y legítimo que lo hagan, incluyendo naturalmente a la península de Crimea. Crimea está cerca de Jersón, lo he medido y está a 120 kilómetros por carretera al sureste de esta ciudad. Los ucranianos no han renunciado a Crimea. Crimea, la península, fue ocupada y anexionada por Rusia hace ya un montón de años, año 2014, después de un referéndum, pero casi nadie reconoce la anexión de Crimea, casi nadie por el mundo, quiero decir, salvo repúblicas títeres del Kremlin, como Abjasia o Osetia del Sur, que están en Georgia, pertenecían y siguen perteneciendo formalmente a Georgia, pero se ocuparon por parte de Rusia en el año 2008, o Transnistria, que es esta república tan extraña que hay entre Ucrania y Moldavia. Es uno de estos países, probablemente el país más extraño del mundo, que está en el río Níster, de ahí lo de Transnistria, y que tiene un sistema político pues más extraño todavía, una especie de recreación de la antigua Unión Soviética, con toda la fanfarria y toda la propaganda propia de la Unión Soviética. Algunos youtubers se animan incluso a entrar en Transnistria, por lo que podréis encontrar material de vídeo para ver lo raro que es aquel país. Bien, pues esto, Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria reconocen a Crimea como rusa, pero a su vez estas son repúblicas que no existen, repúblicas postales, como aquel que dice, nadie o casi nadie las reconoce en el mundo. Bien, aparte de esas repúblicas que están, ya digo, en el limbo, algunos países como Siria o Cuba o Bolivia o Venezuela también reconocen a Crimea como parte de Rusia, pero como vemos son los sospechosos habituales, los dictadores y dictadorzuelos, también Bielorrusia, que suelen formar la corte de aplaudidores de Vladimir Putin por el mundo. Bien, volviendo sobre el tema de Ucrania, los avances de estos 2 últimos meses se deben, por un lado, a una acreditada incapacidad rusa para contenerlos, y ahí están los hechos, esto no es opinable, es un hecho, y luego al uso que la pericia, mejor dicho, con la que la artillería ucraniana está empleando las armas que les envían desde Occidente. Y esto, de nuevo, tampoco es opinable, es un hecho. La manera en la que los artilleros ucranianos, sus generales y sus oficiales están seleccionando los objetivos y están haciendo mucho daño al ejército ruso. De lo contrario, no se hubieran tenido que retirar. Pero bueno, estas ganancias rápidas, y la verdad es que han sido bastante rápidas, serán todo un desafío. Un desafío mantenerlas, quiero decir, ya que el invierno está a un mes vista, y el invierno, siendo duro en toda Europa, en ciertas regiones de Europa como Ucrania, pues la verdad es que es muchísimo más duro. Las temperaturas pueden descender, de hecho descienden sin esforzarse hasta los 20 grados bajo cero. Entran unos frentes siberianos que acaban con todo, hay grandes nevadas, en fin, que no es precisamente el paraíso, más bien todo lo contrario, y eso tiene su impacto sobre la guerra. No vivimos en el siglo XIV, cuando hacer la guerra en esas latitudes en invierno era complicado, pero incluso con los medios actuales, hacer la guerra en las estepas a 20 bajo cero y con nieve, pues tampoco es que se pueda hacer demasiado bien. Eso se puede ver en la Segunda Guerra Mundial. Ya el general Invierno fue no el que derrotó, pero sí el que frenó a la maquinaria de guerra de la Alemania nazi en el año 1941, el invierno de 1941. Así que es poco probable que la cosa se vaya peor, al menos en los próximos 3 o 4 meses. El terreno se pondrá imposible. Y luego hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que los rusos algo habrán aprendido de este fracaso, o de esta cadena de fracasos de los últimos meses. Sus defensas, digo yo, esto es algo que me lo imagino, entiendo que será así, estarán ya mejor preparadas, y recordemos, y esto también es importante,
porque recordemos que el ejército ruso sigue siendo superior y más numeroso que el ejército ucraniano. Ahora lo suyo es que los combates se desplacen hacia el este. Rusia sigue atacando con misiles de largo alcance, ciudades muy lejanas, ciudades ucranianas muy lejanas en el frente. El otro día, de hecho, bombardearon varias, pero vamos, que se aventure más hacia el oeste, a no ser que hayan estado organizando una contraofensiva en el más absoluto secreto y la pongan en marcha en pleno invierno, que por poder suceder, a ver si me entendéis, por poder puede suceder, pero vamos, es poco probable que suceda. Así que lo más, lo evidente, lo que tenemos un poco delante es que la guerra va a continuar y aún le queda a esta guerra, le queda mucha cuerda, pero concentrada en el este del país, es decir, en lo que viene siendo el Donbass y regiones aledañas. Ucrania puede ahora redesplegar miles de soldados que se habían situado alrededor de Jersón para recuperar la plaza, pero claro, eso tiene una contrapartida. Rusia también puede enviar aproximadamente, creo que son unos 20 o 30.000 soldados que ha evacuado de la ciudad de Jersón, les ha hecho cruzar el Dnieper a otro lugar, así que es probable que, llegado el momento, quizá no sea mañana, ni pasado, ni siquiera en los próximos meses de invierno, pero de cara a la primavera, o incluso un poco antes, esta guerra empezó en pleno invierno a finales ya, el 24 de febrero, pues es probable que intenten romper el frente por algún lado. Entre otras cosas porque Putin está necesitado de algún tipo de victoria, aunque sea pírrica, pero algún tipo de victoria. Todavía es pronto para saber qué van a hacer ambos bandos, pero no parece que tengan intención de sentarse a negociar. Ucrania, porque no lo necesita. Esa es la verdad, no le hace falta sentarse a negociar, ahora que las cosas le marchan bien. Uno se siente a negociar cuando las cosas le van mal, y además sueñan con la victoria y ven que es posible y le empiezan a tocar con los dedos. Y Rusia, pues porque no puede permitirse algo así. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas. No puede permitírselo de sentarse en una mesa de negociaciones porque de hacerlo lo haría en inferioridad de condiciones, después de 2 meses y medio retirándose en toda la línea del frente y encadenando humillaciones. Vamos, que como os decía antes, no estamos ni mucho menos ante el final de la guerra. Ucrania va a seguir necesitando mucho dinero, todo el que pueda llegarse, y muchas armas para seguir en la lucha, y Rusia se las tiene que ingeniar para salir bien librada de esto, porque desde la primera semana de septiembre todo han sido derrotas. No se puede decir que haya tenido ni una victoria, por pequeña que fuese. Así que, aunque solo sea por salvar la cara del propio ejército y de Vladimir Putin, le hace falta activarse un poquito. Para los ucranianos, estos 2 meses han sido pues todo lo contrario que para los rusos, han sido de pura gloria. La contraofensiva les ha dado un impulso moral, sobre todo, que les viene muy bien después de meses combatiendo con un ejército muy superior como es el ruso, que además no está escatimando crueldad contra la población civil allá donde llega y allá donde se queda. Eso de sembrar el terror para ablandar a la población y disuadir a los locales de oponer resistencia es un arma de doble filo. Por un lado, el efecto inmediato es el miedo. Cuando un ejército, pongamos por caso, que estemos en un pueblo perdido en Ucrania, que llegan los rusos, un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes, llegan los rusos, pasan a cuchillo a los que consideran más sospechosos y al resto les someten a una vigilancia continua. Bien, esto habría que ser muy valiente para oponerse a una cosa así. Pero claro, no consiguen lo que buscan en última instancia, que es asimilar esas provincias ucranianas a Rusia. Y digo que lo buscan porque es que han anexionado esas provincias ucranianas a Rusia. Hace unos meses, en el mes de marzo, se decía que no, que solo querían quitar a los nazis del gobierno ucraniano, aquello de la operación especial, ya lo sabéis. No, desde el mes de septiembre sabemos que su intención era dar un bocado a Ucrania y quedarse con parte de su territorio, pero claro, te tienes que quedar con su territorio y con sus habitantes, y si a sus habitantes los has estado maltratando, pues la verdad, mucha legitimidad no vas a tener. Bien, esto es algo que se puede ver allá donde llegan las tropas ucranianas y liberan las plazas, por pequeñas que sean, da igual que sean ciudades o que sean pequeños pueblos o pequeñas aldeas. La gente sale de forma espontánea a recibirles con aplausos, con abrazos, con banderas ucranianas, en algunos casos también con banderas azules
europeas que las cuelgan en los edificios oficiales, hacen sonar el himno nacional, en fin, imágenes de estas tenemos un montón circulando por la red. En muchos casos, además, se trata de rusoparlantes locales que han visto con sus propios ojos de lo que es capaz el ejército ruso cuando se pone a ello. Esto, evidentemente, pues desmiente, elimina las afirmaciones del Kremlin de que estas regiones, y más concretamente la ciudad de Jersón, había votado de manera mayoritaria a favor de la anexión a Rusia. Los referéndums que se celebraron a final de septiembre. Esos referéndums, recordémoslo, porque es bueno recordarlo, se llevaron a cabo bajo el terror de la ocupación. Así que valor no tienen ninguno, valor jurídico quiero decir, pero es que tampoco tienen ningún valor real en tanto en cuanto vuelven los ucranianos, la gente sale a la calle y se echa en brazos de los soldados. Pero esta contraofensiva tan exitosa no se hubiera visto coronada por el éxito sin tres elementos fundamentales. El primero es la motivación ucraniana. No me canso de insistir en esto porque sin este elemento Ucrania se habría rendido hace mucho tiempo. A pesar de que durante los primeros meses parecía todo perdido, no desfallecieron. Al principio, que podían haber tirado el fusil o directamente no haberse ni hecho con él, y haber dicho son muchos los rusos, muy poderosos, tienen un ejército invencible, no vamos a dejarnos la vida por esto. Al contrario, salieron todos a combatir y desde entonces esa moral no ha hecho más que intensificarse. Ese sería el primero y es muy importante. El segundo es la habilidad estratégica que han demostrado sus generales, que, bueno, de nuevo, a la vista de los hechos, son mejores generales que los rusos. Y más todavía cuando tenemos en cuenta que han tenido, desde el principio de la guerra, mucho menos equipo. Ahora están algo mejor dotados en algunas áreas, como la de la artillería, gracias a la ayuda de Occidente, pero mucho menos equipo y, sobre todo, y esto de nuevo es importante, muchos menos hombres. Y el tercero es el material llegado desde Occidente, que les ha permitido situarse en algunos aspectos en un plano de igualdad con los rusos. Si combinamos estas tres cosas, la motivación, la habilidad de sus generales y el material de primera categoría que les ha ido llegando desde Occidente, pues podemos entender el éxito de esta contraofensiva. Las tres se dieron cita en Kharkov a finales de septiembre y se han dado cita en Jersón a la primera quincena de noviembre. Los ucranianos llevaban ya semanas avanzando con cautela hacia la ciudad. De hecho, iban tan lentos que yo, que consulto, por supuesto, información sobre la guerra a Ucrania todos los días, pues no sabía si realmente se iban a animar o hasta qué punto el ejército ruso iba a resistir o si eso se iba a convertir en un pequeño Stalingrado. La verdad es que no lo sabíamos. Bien, iban avanzando con muchísimo cuidado, con la idea de embolsar a las tropas rusas en su interior de la ciudad. Si tenéis un mapa a mano, veréis que Jersón está en la ribera derecha del río Dnieper. Es un río muy ancho, tremendamente ancho, y más a esa altura, que es la desembocadura, y al otro lado está el este del país, que está en manos rusas, pero la única ciudad de cierto tamaño en ese lado del Dnieper era Jersón, era realmente una bolsa. Estaban comunicados a través de un puente bastante grande, construido en los años 80, a través del cual les iban llegando los suministros y los refuerzos. Vamos, que el planteamiento estratégico era bueno, vamos a embolsarles y aislarles dentro de Jersón para que o presenten batalla dentro de la ciudad o tengan que salir corriendo. Cortaron los suministros que les llegaban desde la ribera opuesta del Dnieper, los cortaron gracias a la artillería estadounidense, especialmente la de precisión, y eso, claro, dejaba a los rusos un tanto vendidos en el interior de la ciudad. Podían defender la plaza a toda costa, pero eso les hubiera supuesto batirse con los ucranianos calle a calle, casa a casa, edificio a edificio, y batirse además contra ellos en inferioridad de condiciones, o directamente morir de hambre en el interior de la ciudad porque no les estaba llegando prácticamente nada. Embolsar a los rusos también ha evitado otra cosa no menos importante, y es la devastación de la ciudad. Jersón no es un pueblecito. Jersón tenía, mejor dicho, 300.000 habitantes. Una parte se los han llevado para Rusia. Y una ciudad de 300.000 habitantes es una ciudad de cierto tamaño ya. Si dos ejércitos están con armamento moderno, están peleándose por el control de la ciudad, pues la ciudad queda más o menos como quedó Mariupol, que es un poquito más grande que
como era, porque es que de Mariupol no queda nada, o queda muy poco, es una ciudad en ruinas. Mariupol creo que tenía 400.000 habitantes y Jersón 300.000. Pero vamos, que la verdad todos pensábamos que podría la cosa derivar por ahí. Pero no, Jersón no se ha convertido en un segundo Mariupol, a Dios gracias, porque a diferencia de los defensores de Mariupol, los soldados rusos que ocupaban Jersón eran tropas de ocupación. Y claro, su moral, obviamente, como toda tropa de ocupación que en el mundo ha sido, era muy baja. La captura de Jersón también pone al ejército ucraniano en una posición muchísimo mejor para atacar de manera más profunda las partes de Ucrania ocupadas y aleja una campaña rusa por la costa sur de Ucrania, que era algo que se ha tenido en cuenta hasta hace bien poco. ¿En qué momento van a romper el frente por Jersón y van a avanzar con columnas acorazadas o con lo que sea, o directamente con infantería hacia Mykolaiv, que no está muy lejos de Jersón, y luego ya hacia Odessa? La costa ucraniana no es muy grande. Desde Jersón hasta la frontera con Moldavia no hay muchos kilómetros, vamos, y las carreteras pues no son malas del todo. Si los rusos hubieran, hubieran hecho bien la guerra, si hubieran cumplido con lo que prometían, con lo que prometieron a sus propios ciudadanos, que esto iba a ser pan comido, pues habrían llegado a la frontera de Moldavia hace ya muchísimo tiempo. Pues si la guerra empezó el día 24, hubieran llegado el 1 de marzo, qué sé yo. Pero vamos, que no, que ya las posibilidades a corto plazo, insisto, pueden pasar muchas cosas en el futuro, pero a corto plazo y con el control de Jersón es muy poco probable que los rusos se atrevan de nuevo a cruzar el río Dnieper, ocupar de nuevo Jersón y seguir avanzando hacia Mykolaiv y hacia Odessa. El único puente de la zona, que se llama Puente Antoniovsky, este es un puente gigantesco. No, quizá en el mapa no se aprecia bien, pero si os acercáis lo veréis, tiene 1 kilómetro de largo. Es que el río es un río descomunal, sobre todo a esa altura, ya antes de la desembocadura. Pues este puente, el Antoniovsky, ha quedado muy dañado, según se han podido ver en imágenes tomadas por satélite, por lo que pasar al otro lado se ha puesto mucho más difícil para ambos, para los rusos si quieren retomar la ciudad y para los ucranianos si quieren pasar a la otra orilla. El golpe de mano con el que los rusos tomaron Jersón a principios del mes de marzo será ahora mucho más complicado de reproducir si es que se ponen a ello, si es que quieren volverlo a reproducir. Lo que no sabemos es quién ha volado el puente. Los ucranianos aseguran que han sido los rusos para evitar que cruzasen al otro lado del río. Los rusos no han dicho nada al respecto. Y los ucranianos tampoco aceptan que han sido ellos. Lo más probable es que se hayan sido ellos. Lo digo porque formaba parte de la estrategia para conseguir tomar la ciudad. Realmente a ninguno de los dos les interesa ahora mismo que ese puente siga en pie, esa es la verdad. No ha sido totalmente derribado, pero por las fotos de satélite que yo he podido ver, pues transitable no está. Tiene boquetes en varias zonas. A los dos les interesa que esté así. A los rusos porque así emplean el río como un foso natural que cubra su retirada. Y a los ucranianos por lo mismo, porque de nuevo es un foso natural, pues de 1 kilómetro de ancho, que les da tranquilidad para asegurar la ciudad de Jersón y consolidar su posición allí. La propaganda del Kremlin, que como bien sabéis es muy activa, en este caso no ha querido serlo menos y ha tratado de explicar a los suyos, a los rusos, al de a pie, que la retirada, pues presentándola como un paso prudente, un paso necesario para reagruparse, para una retirada táctica, ya se sabe, ¿no? Y evitar pérdidas mayores en una posición que es insostenible, que era insostenible, y la verdad es que era insostenible. Pero algunos nacionalistas de línea dura, los Dugines y compañía, que están ya calientes desde el mes de septiembre, pues están calientes por las continuas derrotas. Han condenado la retirada, la derrota en Jersón. Putin, que dijo en septiembre que todos los habitantes de la ciudad y de su región y de su provincia, el Oblast, se habían convertido automáticamente en ciudadanos rusos de pleno derecho y otra cosa, y para siempre, pues Putin ha guardado un ominoso silencio al respecto. No ha dicho nada, ya veremos si es que lo dice. Putin mide mucho sus palabras desde hace un tiempo porque tiene miedo a tenerse que morder la lengua. Las cosas no le están saliendo como pensaba desde hace ya unos cuantos meses. Claro que si realmente Jersón es Rusia, su captura por parte de los ucranianos significa que los rusos no son capaces ni de defender su propio territorio.
Lo que han dejado atrás, eso sí, es un regalo envenenado. Según el gobierno ucraniano, está todo lleno de campos minados y de explosivos instalados, escondidos en muchas infraestructuras como puentes, carreteras y vías férreas. Esto es una canallada, porque esa mina, las minas que se dejan en un bosque o que se dejan en un campo, pueden pues matar a un niño o a cualquiera, amputarle la pierna, en fin, esto de las minas son de estos disparates guerreros que uno piensa o tiende a pensar que solo sucede en países del tercer mundo, pero vamos, que no lo va a estar haciendo, lo de poner minas no lo va a estar haciendo un país europeo como es el caso de Rusia, pero lo está haciendo y mucho. Bien, solo limpiar esas zonas de minas les va a consumir muchísimo tiempo y recursos. De cualquier modo, la realidad es la que es. Rusia ha perdido su joya de la corona, la Ucrania ocupada. Jersón era la única capital regional que los rusos fueron capaces de tomar durante la ofensiva inicial, como os decía antes. Era el punto de partida para seguir hacia el oeste por la costa y apoderarse de Mykolaiv y Odesa, es decir, los dos principales puertos de Ucrania. Y de haberlo conseguido no lo sabemos, pero quizás se hubiesen atrevido con Moldavia. Ahora no deben desfallecer, ni los ucranianos ni los occidentales. Los primeros dudo mucho que lo hagan. Respecto a los segundos, Estados Unidos aprobó el jueves otros $400 millones de ayuda militar a Ucrania, un paquete en el que va incluida la munición para el sistema HIMARS, que tantas alegrías les está dando. El gobierno español, por cierto, ha anunciado que les enviará 2 lanzadores antiaéreos de misiles Hawk, que se sumarán a los 4 que ya envió a principios de septiembre. Estos sistemas pertenecen al ejército español, el ejército de tierra exactamente, y serán muy útiles cuando Rusia lance misiles y drones iraníes contra ciudades ucranianas que están lejos de las líneas del frente. Lo que parece ahora es que no se va a parar la cosa aquí, es decir, no parece que se vaya a dar una negociación, al menos a corto plazo. Cualquier acuerdo daría a los rusos la oportunidad de reagruparse, de reforzar sus posiciones defensivas y de prepararse para un nuevo ataque. Todas las guerras terminan con algún tipo de negociación, eso está claro. Pero Ucrania se ha ganado la oportunidad de devolver sus fronteras al 24 de febrero, como mínimo. No estoy metiendo ni siquiera aquí a Crimea. Y todo eso antes de sentarse frente a Putin y exigir las oportunas reparaciones. BP vuelve a tener este otoño grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar obtendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y las Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas y promociones que ofrecen en su programa Mi BP. Si lo haces desde Canarias, podrás disfrutar de todas esas ventajas a través del plan Dino BP. Así que ya sabes, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estemos donde estemos. Hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que me pregunta por qué no hablo nunca del nacionalismo español. Hola, Fernando. Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por el programa. La verdad es que yo te tengo que decir bueno, me considero una persona de izquierdas, sé que eres de tendencia liberal y en muchas cosas no estamos de acuerdo. Y a mí me viene muy bien, como persona de izquierdas, escuchar otras opiniones diferentes que no sean como la mía, porque esta es la tendencia humana que todos tenemos, del sesgo de confirmación, como de buscar información que sea afín a lo que pensamos. Entonces, me hace bien escucharte, porque me hace reflexionar, me haces tener otros puntos de vista y además veo que te lo curras mucho. Así que estoy agradecido por haberte encontrado. Lo que sí que te tengo que decir es que, bueno, no llevo mucho tiempo escuchándote, pero sí me chirría. Entiendo que no eres una persona ideológicamente neutral, como nadie lo somos, pero lo poco que llevo escuchándote, no te he oído hablar en ningún momento
no te he oído hacer ninguna crítica del nacionalismo español, por lo menos del actual, que existe, y tampoco te he escuchado hablar de la extrema derecha. Sí, sí te he escuchado hablar de la extrema izquierda, el término podemita, que a mí eso sí que es verdad que me chirría, porque hay una carga ideológica en eso. Sí te he escuchado hablar del nacionalismo, de los nacionalismos catalanes y vascos, pero no, ya digo, que no te he escuchado hablar de Vox como de extrema derecha, o aún no te he escuchado hablar del nacionalismo español. Entonces, bueno, si el nacionalismo es malo, pues lo son todos, ¿no? Y si el extremismo es malo, pues lo son todos. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la posición ideológica de extrema derecha de Vox, que para mí es como bastante obvia, y me gustaría escucharte hablar y opinar sobre el nacionalismo español, ¿vale? Que para mí, pues, estoy dispuesto a admitir que Podemos puede ser de extrema izquierda, estoy dispuesto a admitir que el nacionalismo independentista existe, pero si admito uno, toca admitir todos, ¿no? O todos o ninguno. Bueno, nada, me encantaría poder escuchar tu opinión al respecto. Un saludo y enhorabuena. Bueno, Rafael, yo soy periodista y este programa, La Contracrónica, es un programa de actualidad en el que suelo abordar temas internacionales y económicos. Hablo de lo que sucede, lo analizo y bueno, y trato de explicárselo a los contraescuchas. A mí el nacionalismo no me gusta y esto lo he dicho por activa y por pasiva, ningún tipo de nacionalismo. Y de hecho probablemente el que menos me guste sea el español porque, bueno, es el que más me interpela personalmente porque a fin de cuentas los nacionalistas catalanes o los vascos o los rusos, qué sé yo, pues no se meten en mi vida ni me dicen lo que tengo que ser. Pero los nacionalistas españoles sí que lo hacen. Pero vamos, para que hable del nacionalismo español, los nacionalistas españoles tienen que darme motivos para hablar. Y eso sucederá cuando accedan al poder, si es que acceden alguna vez al poder. De Vox he hablado en alguna ocasión, generalmente por encima, más en la contra en directo que aquí, pero es que es un partido de oposición, esa es la verdad. Las noticias las dan los que están en el gobierno, es decir, en el poder, no los que están en la oposición. La extrema izquierda sí que se sienta en el Consejo de Ministros y, bueno, de los nacionalistas catalanes, ¿qué quieres que te diga? Llevan unos años gloriosos protagonizando la agenda informativa. Es normal que hable de ellos, porque son los que escriben en el BOE. Cuando estaba Rajoy, hace ya años, hablaba de vez en cuando del gobierno español, cosa que no hago mucho, porque los temas de este programa suelen ser internacionales, como el de hoy, o de temática económica. Alguna vez, de vez en cuando, hago algún tema de España, pero es poco habitual. Son los temas que me interesan a mí y que creo que interesan a mi audiencia, que es internacional. Este programa no solo lo escuchan españoles, sino gente que está en el extranjero, españoles en el extranjero y por supuesto, un montón de hispanoamericanos, ¿no? Pero vamos, cuando estaba Rajoy, hablaba de vez en cuando del gobierno español de la época y generalmente lo hacía de forma muy crítica, porque yo no soy un activista, yo soy un simple periodista que observo lo que ocurre y trato de entenderlo procesando información variada. Mi adversario no es la izquierda o la derecha, mi adversario es el poder, y por esa razón no me veo con políticos, no como con ellos, no desayuno con ellos y no les entrevisto. Entre un periodista y un político debe haber un muro de varios metros de desconfianza. A uno, al político, le mueve la pasión de mandar y de permanecer en el mando todo el tiempo posible. Si es toda la vida, mejor. Y a los otros, a los periodistas, nos debería mover la pasión de enterarnos, de analizar, de entender y de contar lo que hacen los políticos en el caso de que nos dediquemos al periodismo político. Así que cuando la izquierda pase a la oposición y me toque hablar de asuntos nacionales, pues tendré que hacerlo de quien está en el poder. Y lo más probable es que no lo haga en buenos términos. Respecto a lo de Podemita, pues a ver, es un término de uso común, pues como el de pepero, ¿no? Que sí, claro, están cargados, pero yo creo que más de desprecio que de ideología. Y es bueno que despreciemos a los políticos y a la política, que le quitemos importancia, que les bajemos del pedestal y que nos riamos de ellos, a ser posible todos los días. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos cuenta una curiosidad sobre los vehículos eléctricos en Georgia. Hola Fernando, he escuchado tu contra sobre los coches eléctricos de la policía y quería contarte una curiosidad sobre Georgia, país donde resido. Bueno, pues resulta que en Georgia no tienen apenas legislación con los coches, ni siquiera tienes que tener seguro a terceros, ¿vale? Eso sí es verdad que se vuelve bastante peligroso, etcétera. Pero una cosa curiosa es que ellos
no tienen apenas requisitos para comprar un coche, no tienen problemas de legislación, los registran y listo, no tienen ni impuestos para comprarlo ni nada. Y entonces lo que hacen es comprar coches de otros países como Japón o como Estados Unidos a mansalva, a mansalva. Si tú ves cualquier calle de Georgia, verás que el 50% de los coches son Toyota Prius, sin exagerarte. Yo creo que deberían ponerlo hasta en la bandera. Son Toyota Prius, pero es que yo diría que el 60-70% del parque móvil de Georgia, al menos de las ciudades donde he estado, en Tbilisi y en Batumi, que es donde resido, pues son literalmente híbridos el 70%, una cosa así. Y eso es porque estos coches dan muchas ayudas para comprarlos y ellos los compran casi a ciegas en contenedores de barco. Y así, sin haberlo planeado, esa mano invisible, que se suele decir, pues ha conseguido que tenga un parque móvil proporcional muy, 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 muy ecológico e híbrido, curiosamente toda esta gente que está preocupada por ese tema. La verdad es que también tiene truco, porque yo creo que las baterías de estos coches no son realmente, no están en buena forma y por lo tanto seguramente consuman bastante combustible, etcétera. Pero bueno, allí, por ejemplo, para que te hagas una idea, me ofrecieron comprar un Toyota Prius por $500 y tienen recambios para todo, porque claro, al haber tantos coches del mismo modelo, se producen muchas economías de escala. En fin, un buen ejemplo de mano invisible. Muchas gracias por tu programa y un saludo, Fernando. Pues sí, es una historia realmente curiosa, propia de un país pequeño como Georgia, con una regulación muy laxa, bueno, mejor dicho, según nos has comentado, casi inexistente. Mira, yo de coches no entiendo mucho, pero el Toyota Prius es también muy común en España, especialmente entre los taxistas. En Madrid hay muchísimos, y en alguna ocasión, hablándolo con un taxista, me ha dicho que es un modelo muy duro, que aguanta lo que le echen, que no falla nunca, así que lo que tendríamos allí serían dos cosas. Por un lado, el hecho de que se trata de un buen coche, ampliamente disponible en el mercado internacional, lo que hace bajar su precio. Bueno, ya ves tú, por $500 te puedes hacer con uno en Georgia. Y luego, por otro, lo que comentas del efecto red. Como todo el mundo tiene uno, pues es más fácil encontrar talleres mecánicos donde repararlos o piezas de recambio directamente. Vamos, que la cosa tiene cierta explicación, insisto, en un país pequeñito como es el caso de Georgia. Bien, vamos ahora con Nerea, que me ha dejado un mensaje largo, pero muy interesante, sobre el tema este del que hablábamos la semana pasada, sobre los niños en los divorcios. Hola Fernando, te mando este audio para comentar el programa que hicisteis sobre el asesinato de la pequeña Olivia. Y te lo mando para matizar algunas cosas porque, por desgracia, pues yo he vivido este tema muy de cerca, tanto con mi marido como con amigas muy cercanas que se han visto involucradas en divorcios similares. Parece que todo el mundo achaca esta violencia contra los niños a un despecho amoroso y no es así, en realidad. En el 99 de los casos que conozco, pues lo que ha ocurrido es que la gente se casa y se casa sin pensar que luego va a tener hijos. Y se casa pues con alguien divertido, que, bueno, con quien se lo pasa bien. Y resulta que después pues empiezan a haber problemas. En estos casos concretos que tengo yo alrededor, pues eran personas con distintos tipos de desequilibrios, de comportamiento, adicciones, desequilibrios mentales. Entonces, claro, mientras tú estás casado, los hijos están con los dos y tú les proteges del desequilibrio de la otra persona o de las consecuencias que tiene su adicción o de cualquier peligro, ¿no? Pero ahora llega el caso del divorcio, que a veces no eres tú quien se quiere divorciar precisamente por esa conciencia de que los niños se quedan desamparados. Pero pon que la otra persona se quiere divorciar. Entonces la lucha es por traer a tus hijos al lado seguro de la vida, porque cuando se quedan con la otra persona están sometidos a alguien que no está equilibrado por mil razones, porque tiene trastornos de comportamiento, que muchas veces no son psíquicos, son trastornos de comportamiento, ataques de ira, lo que te digo, adicciones, gente alcohólica, adicta a la coca o al juego, que acaba generando una desatención en los niños. Si la persona que sufre esos trastornos
es el hombre, para la mujer es algo más fácil, porque normalmente, al menos hasta hace pocos años, la custodia se daba por defecto a la madre, pero era la custodia. Eso no quitaba que los niños pasaban 3 días a la semana con el padre. Fines de semana alternos y los miércoles. ¿Y qué pasaba con esos fines de semana? Si los niños eran pequeños, incluso si eran adolescentes, pues tú sentías un desamparo terrible porque es que en un día te puede ir la vida o la muerte de un hijo. Bueno, y en el caso contrario, cuando la persona con problemas es la madre, entonces es muchísimo más complicado, porque durante muchísimos años la custodia no se daba jamás a un padre. Era una cosa muy excepcional y tenían que darse unas circunstancias tan extremas y demostrarse de una manera tan palmaria que normalmente no ocurría. Entonces, ¿qué era lo máximo que daban? Pues eran visitas amplias al padre. En nuestro caso, pues los niños estaban con mi marido 13 días y con su madre 17 semanas alternas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el tiempo que están allí, pues es una inquietud terrible por desatención y más adelante cuando los niños empiezan a incordiar y ser un poco más mayorcitos y adolescentes, pues por violencia verbal, por agresividad, mucha agresividad, porque normalmente tienen entornos que también son agresivos, las parejas, los amigos, eh, y en nuestro caso cuando los niños quisieron salir de ese mundo y pidieron que, que solicitara mi marido la custodia, pues eso no es de la noche a la mañana. Tú solicitas la custodia, dices que lo han pedido los niños y el proceso se puede alargar año y medio. Claro, ¿qué pasa? Que para la madre perder la custodia supone perder su, bueno, iba a decir su medio de vida. En el caso nuestro no era su medio de vida, porque era una mujer que tenía un puestazo de trabajo y que ganaba muy bien. Pero claro, eh, el padre se hace cargo del pago de la casa y además tiene que pagar la casa en la que viven los niños. Y además tiene que pasar una pensión alimenticia. Luego ella tiene pues unos ingresos duplicados, porque ella no paga vivienda, paga la mitad, en el caso de que la pague, y además tiene un plus. En el caso nuestro, en el que los niños estaban la mitad del tiempo en cada lado, ¿qué sentido tenía la pensión alimentaria? Pues ninguno, porque cada uno pagaba su mitad, pero no importa. Con lo cual, la lucha por mantener ese estatus, pues se convierte en terrible. Te puedo poner el ejemplo nuestro, en el que ella estuvo llevando a los niños con 5 y 8 años a un psicólogo para que les enseñara a declarar en el gabinete psicosocial del juzgado, para que les enseñara a dibujar una familia sin padre, o la madre con dos niños y un padre monstruo malo allí separado que les quería agredir. Y de esto no nos enteramos hasta 3 o 4 años más tarde que los niños lo comentaron, pues porque pasamos por delante la consulta del hombre este. Por suerte, aunque el gabinete de psicólogos del juzgado no lo detectó, se les fue la mano y el niño pequeño le enseñaron a declarar que solo quería estar con su padre fines de semana alternos. Y el juez dedujo que un niño de 5 años pues no tenía ese vocabulario y que se lo habían impuesto y no lo aceptó. Pero bueno, podía no haber ocurrido así. El caso es que cuando solicitaron ya la custodia, solicitó José Luis la custodia de los niños, eh, yo y él y toda su familia, pues estuvimos aterrados mucho tiempo porque veíamos perfectamente posible que nos encontráramos un día con un titular similar al que ha provocado este programa. Y no sabes lo terrible que es eso. Aunque los niños estén con la otra parte solo 2 días, esos 2 días de incomunicación, de no saber, son terribles porque sabes que la otra persona no está equilibrada y que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. No solo no está equilibrada, sino gente que bebe, que consume drogas, se pueden provocar cualquier clase de accidentes, incendios, lo que sea. Con lo cual,
No es tan sencillo como tenemos que aprender a divorciarnos bien. Es mucho más complicado. Es pensar en con quién tienes los hijos y, y si esa persona va a ser adecuada para ser madre o padre en el caso en el que se encuentre solo con los niños. Si todo esto lo alineas con la política de hiperprotección a la mujer, sea como sea el caso, y de, y de la lentitud de los juzgados, pues te puedes encontrar con casos como el de Olivia y con otros igual de terribles. En alguna ocasión te sugerí que siguieras en Twitter a Mamadrastra, que es una chica periodista cuyo caso es muy similar al nuestro, pero mucho más terrible, porque el marido de ella se divorció de su antigua mujer cuando su hija tenía 1 o 2 añitos y no han conseguido sacarle de esa vorágine terrible de locura en la que vive con la madre. Y igual que eh, pues nuestro niño mayor, que es un señor ya de 23 años, está sufriendo ahora eh, trastornos terribles emocionales por todo lo que vivió hasta que salió de casa de su madre, pues esta niña los está viviendo ahora siendo mucho más pequeña. Léela porque verás que no es tan fácil como hay que aprender a divorciarse bien. Bueno, no te voy a decir una vez más, o sí, que enhorabuena por el programa, que es fantástico y que te agradezco de corazón que toques este tema, que ya te lo había pedido alguna vez, porque es verdaderamente terrible, terrible. No puedes hacerte idea de la cantidad de casos que tengo alrededor que recuerdan al de Olivia. Un abrazo y hasta pronto. Pues nada, Nerea, como decía antes, es muy interesante lo que nos cuentas, lo he escuchado con muchísima atención, es una historia muy instructiva y me consta que mucho más habitual de lo que a veces creemos. Yo la verdad no he tenido, en fin, no he conocido a nadie que haya tenido una historia de estas, ni siquiera cercano, entonces muchas veces, claro, sobre estos temas cuando dices que la gente se divorcie de manera civilizada, quizá está pensando en uno mismo, claro, tendemos a extrapolar lo que somos nosotros a todos los demás y quizá está ahí el error, ¿no? Que hay mucha gente que es completamente irracional. Pero bueno, en fin, ahí lo dejo para que la comunidad contraescucha opine al respecto en el área de comentarios. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis de Podemos. De los políticos, esa gentuza que se cree con derecho a decirnos cómo vivir los demás y con derecho a vivir de los demás, anhelando el poder para obligarnos y retozando en mentiras hasta confundirlas con su realidad, de los políticos estamos perfectamente vengados, porque ellos tienen que sobrevivir haciendo componendas con otros políticos, internos y externos a su partido, lo que les garantiza traición y un final abrupto y amargo para todos, absolutamente todos. En Podemos se está dilucidando si se sobrevivirá, quiénes lo harán y a costa de quiénes. Es un proceso con dolor y hedor que se tienen perfectamente ganado a pulso. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es 14 de noviembre. Mañana será 15, atravesaremos el ecuador del mes y volveré por aquí, naturalmente. Hasta mañana, amigos.